Bienvenidos al podcast con los editores. Conversaciones sobre el quehacer noticioso, cultural y o deportivo con periodistas de Metro Puerto Rico y sus invitados. Una producción del periódico Metro Puerto Rico. Saludos amigos de Metro Puerto Rico y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast con los editores. Les acompaña Iola Virella, editora en jefe del periódico Metro, y hoy vamos a estar hablando sobre una forma de discriminación que es tan común que muchas veces ni siquiera se reconoce: el edadismo. ¿Qué pasa cuando se asume que una persona no puede aprender, no puede aportar, liderar solo por su edad? Vamos a hablar sobre este tema con un panel experto. Nos acompaña José Acarón, director estatal de AARP en Puerto Rico. Bienvenido. Un placer estar aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos. Y también el doctor Carlos Colón Ortiz, psicólogo clínico. Gracias por la invitación. Estamos, en algún momento se va a unir con nosotros también la doctora Minerva Gómez. Ella es presidenta de la Asociación de Dueños de Centros de Cuidado de Larga Duración, así que pronto pues vamos a estar con una voz adicional, ¿verdad? Desde otra perspectiva. Comencemos por lo más básico. Hablamos de edadismo, tal vez es un tema o un término que no mucha gente está acostumbrada a escuchar. ¿Qué le podemos explicar a las personas sobre cuando te plantean la palabra edadismo? ¿De qué estamos hablando? Mira, el edadismo es el discrimen por edad. Siempre se habla mucho del racismo, del machismo, pero el edadismo es cómo pensamos, cómo nos sentimos y cómo actuamos por la edad. Y es el más normalizado de todos los discrímenes en la sociedad. Y es triste que sea eso porque es el único que todos vamos a sufrir en algún momento de la vida, porque todos vamos a envejecer. Bueno, desde que nacemos estamos envejeciendo. Así que es importante que rompamos con esos prejuicios, ese discrimen, y empecemos a ver la vida como un continuo de vida, no importa la edad. Ya. ¿Cómo se lo explicaría usted desde la psicología? Porque escuchó a Carón y cantamos cumpleaños feliz y al final le decimos te estás poniendo viejo con cara de conejos. Es algo tan común. Patas de avestruz. Y patas de avestruz. Definitivamente el edadismo es una creencia. Es una creencia que es falsa. No tiene ningún tipo de fundamento ni dato científico que valide ese tipo de pensamiento, que se manifiesta, como muy bien dijo el señor Acarón, con discrimen, con conducta donde por cierta edad tú piensas que la persona no tiene la capacidad, es menos, tú la tienes que controlar, no tiene las destrezas, las habilidades para funcionar de acuerdo a su etapa de desarrollo. Ustedes están desarrollando una campaña en AARP muy Correcto. interesante. La estaba escuchando en radio y escuchaba a mi papá. Como es mi vida, cada vez que estamos en algún debate que te dice, no es mi vida, yo decido. ¿Qué los llevó a hacer esa campaña? Mira, lo que estamos viendo es que hay una falsa creencia de que la gente mayor vuelven a ser niños. Bajo ninguna circunstancia una persona que ha vivido toda su vida y se ha desarrollado y ha contribuido a la sociedad puede volver a ser niño. Sí, por condiciones de salud puede tener un comportamiento que se puede asociar con niñez, pero eso es por condiciones neurocognitivas, que son del cerebro, el comportamiento, etc. Pero lo que estamos viendo es que la familia y la sociedad quieren tomar las decisiones por la gente mayor. Y estamos hablando en todos los ámbitos, estamos hablando financiera, la parte de salud, la parte legal, con quién yo salgo, la parte social, la parte... bueno, hasta los pastores nos dicen que los hijos quieren controlar y que no vayan ni a la iglesia. Y eso hay que romperlo. ¿Por qué? Porque una persona, por la ley 121, la Carta de Derechos de Personas de Edad Avanzada, tiene el derecho de la autodeterminación. Y el primer capítulo de la Constitución dice que todos tenemos que gozar de dignidad. Si tú le quitas el poder decisional a una persona, lo que estás haciendo es atentando contra su dignidad y raya en maltrato. Y es importante, pues esto tiene unos impactos bien malos, porque si yo tomo decisiones por una persona, lo que estoy haciendo es incapacitándola más. Estoy infravalorando a esa persona. Y eso lleva a la depresión, lleva a deterioro físico, deterioro cognitivo y hasta a reducir la expectativa de vida de una persona. Así que
Al revés, lo que tenemos que hacer es promover que la gente tome las decisiones, sea participativo de todos los procesos para que expanda su expectativa de vida con bienestar. ¿Cómo entonces se logra ese balance? Y aquí integro al doctor. Cuando nos piden, ¿verdad? O se le pide a la familia, no abandones a tu adulto mayor, tienes que cuidarlo, pero ¿cómo se hace un balance de que ese cuidado no raye entonces en llegar en sobreprotección? Hay que ver el envejecimiento como parte de un proceso esperado en la vida de todos los seres humanos. Todos vamos a enfrentar esa transición, que en realidad son transiciones desde ese punto de vista. Hay mitos que consideran que según vamos envejeciendo, vamos perdiendo capacidades desde el punto de vista cognitivo. Y hay un famoso estudio longitudinal en los Estados Unidos, en la Universidad de Washington, que establece que la persona, por entrar en unos procesos de edad, no automáticamente pierde la facultad de aprender, de tomar decisiones, de analizar. Sí, obviamente hay unos elementos, y viendo al ser humano desde un enfoque biopsicosocial, biológicamente vamos a tener unos cambios. Ya no vamos a tener la misma agilidad. Nuestra piel se va a tornar de una manera o de otra manera. Pero psicológicamente nos mantenemos, y es bien importante no esperar a esa etapa para comenzar entonces a tomar pasos a nivel individual y a nivel de familia. Correcto. Esto es un espacio para abrir la comunicación. Y hay que considerar a todos los miembros de ese núcleo familiar, incluyendo el adulto mayor. Claro. El hecho de que sea adulto mayor no significa que no tiene voz, que no tiene poder, tiene experiencia. Y las teorías del desarrollo nos dicen que la vejez es sabiduría. Así que has acumulado todo un cúmulo de experiencia que te lleva a ver las cosas desde un punto mucho más efectivo que una persona que es más joven. Ya. ¿Iba a comentar algo? Sí, aquí nosotros hicimos una encuesta aquí en Puerto Rico sobre el envejecimiento, el edadismo, y lo que resultó es que el 62% de la gente mayor dice que quieren tomar decisiones por nosotros. O sea, ahí es un número bien alto. Así que es importante, y lo dicen, mira, yo le voy a decir, la gente que tiene una condición, etcétera. Mi madre tuvo Alzheimer. Y mi madre, no importaba la condición de Alzheimer, estaba envuelta en el proceso decisional de su vida de una forma u otra. Me encantó que hiciste la pregunta, porque no es que los dejen de cuidar, no es que dejen de apoyar, etcétera. Lo que pasa es que la persona puede pedir opiniones, recomendaciones, pero ella decide. Y una vez ella decide, tú tienes que respetar su decisión y su dignidad de su decisión y apoyarla en el proceso. O sea que no va una cosa contra la otra. Tú tienes que apoyar los procesos, pero una vez se toma la decisión, respetar su decisión. Se acaba de unir a nuestra conversación la doctora Minerva Gómez. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Estábamos dialogando sobre, primero, el concepto del edadismo y las tomas de decisiones, el cuidado, cómo balancear entre cuidar, pero no sobreproteger y llegar a ese punto. En ese ejemplo que nos trae, si la decisión final es de la persona, pero el círculo familiar entiende que esa decisión no es la más correcta, ¿cómo hay que entonces seguir en el término de persuasión? Tiene que haber una conversación, porque tiene que ser incluido en el proceso. Oye, yo puedo decidir que me voy a mudar para un sitio, pues yo no tengo el nivel económico para eso, pues entonces ahí se empieza la conversación dentro de la realidad. Y uno tiene que estar consciente como adulto mayor que hay unas consecuencias de eso. Pero una persona es capaz hasta que se pruebe lo contrario, y para declarar incapaz a una persona hay que ir al tribunal. También están los poderes legales, como el poder duradero, que tú puedes, y la tutela, que puede ser también mediana, que tú puedes decir, ok, yo voy a entregar, ya yo no quiero hacer esto, así que te doy el poder a ti para que tú lo hagas por mí. Pero siempre y cuando sea con mi consideración. Y tengo que escuchar tu opinión, porque es mi vida. Claro. Doctora, le pregunto, en el tema de los hogares de cuidado prolongado, ¿se encuentran tal vez con casos donde el adulto está
fue llevado allí en contra de su voluntad. ¿Cómo trabajan esa voluntariedad que nos está hablando Acarón? Sí, mira, es bastante complejo. Muchos llegan y nos dicen, mira, me engañaron, no sabía lo que venía, ¿no? Y coincido con el compañero aquí, Acarón, de que el adulto mayor tiene que participar. Indistintamente tenga unas deficiencias cognitivas que tal vez no pueda, ¿verdad? Tener una participación al 100%, pero se le tiene que dar la participación. Ese adulto mayor debe acompañar a esos familiares a visitar las facilidades, ¿verdad? ¿Quién mejor que el adulto mayor conocer las ofertas a lo cual, ¿verdad? De lo cual se está buscando? Y esa participación es vital para lograr un ajuste y una adaptación adecuada, ¿verdad?, a esa nueva comunidad donde va a residir ese adulto mayor cuando se tome la decisión. Pero esa participación del adulto mayor tiene que estar presente, indistintamente la disminución o el declive cognitivo que pueda tener la persona. Y tengo un caso de del padre de un amigo mío que él sí aceptó ir a un hogar porque tuvo un derrame y está en ese proceso, pero llegó el momento que él dijo, yo quiero regresar a mi casa. Okay. Y regresó a su casa, porque eso fue decisión. Él no puede estar contra su voluntad. Correcto. Y él estaba, y fueron del médico y todo, y él está en todo su derecho, y está en la capacidad de tomar sus decisiones, así que regresó a su casa. De hecho, disculpe. No, incluso, aunque el adulto mayor tenga un diagnóstico de una condición psiquiátrica o emocional, la Ley 408 de Salud Mental de Puerto Rico no le quita el derecho a escoger, a determinar de manera voluntaria y a participar de ese proceso de tomar decisiones. Así es que el hecho de que tenga un diagnóstico por sea demencia, sea Alzheimer, sea depresión, sea ansiedad, no le resta, porque está dentro de la Carta de Derechos de esa ley, la potestad que tiene para tomar decisiones en pro de su bienestar. Y la propia Ley 121 del 2019, básicamente esa es la base de la ley, ¿no? Ese derecho del adulto mayor, de nosotros los adultos mayores, a tomar decisiones. Un poder no puede ir por encima de una decisión de ese adulto mayor, el poder para unos momentos en específico, para uno tratar de preparar, ¿verdad? Prepararse para alguna eventualidad. Pero aún teniendo un tutor, un apoderado, una persona a quien se le otorgue ese poder, el adulto mayor sigue siendo capaz de tomar decisiones, y esas decisiones se tienen que respetar indistintamente que la persona a quien se le apoderó no esté de acuerdo. Claro. He notado, visitando familiares en hogares de cuidado prolongado, que también he visto casos de personas que voluntariamente deciden, yo estoy solo en mi casa, tal vez no tengo las capacidades de antes y aquí voy a estar, voy a tener el desayuno, el almuerzo, la comida, atendido, socialización. ¿Se encuentran mucho de eso o estos son excepciones? Mira, este es un nuevo perfil. Estamos en los últimos 5 años, estamos viendo un nuevo perfil de residentes en facilidades de cuidado prolongado en Puerto Rico. Recuerden que estuvimos en una campaña de la llegada de los baby boomers, pues ya los baby boomers llegamos, ¿no? Y esa pues fue la generación con mayor acceso educativo, a formarse educativa en el área educativa, y por tanto ese perfil del adulto mayor en residencia geriátrica ha dado un giro extraordinario con respecto a cuáles son las características de la población que nosotros estamos atendiendo. Por tanto, las residencias geriátricas en Puerto Rico han tenido que innovar esa oferta, ¿verdad? No sé si cuando vemos en las redes las actividades que se realizan en los hogares, tenemos hogares que hasta hacen cruceros, hacen viajes grupales fuera de Puerto Rico o dentro de Puerto Rico, el turismo interno, ¿no? Se van de chinchorreo. Hay muchas celebraciones, muchas celebraciones en las instituciones, porque las residencias geriátricas siguen siendo parte de la comunidad, y realmente el adulto mayor que llega a nuestras residencias geriátricas viene a seguir viviendo. Sí. No podemos ver eso como una continuar su vida. Exacto. Es a continuar viviendo. Y los casos que he visto, pues tienen su celular, Claro, se comunican con sus familiares, pueden salir. O sea,
es importante también establecer que tú no estás allí, eso no es una cárcel. ¿verdad? No es una cárcel, no estás tú sales, entras. ¿Cómo la gente lo entiende? Porque hay gente que no, que piensa como que no, pero es que no lo puedes dejar salir. Pues mira, realmente eso, la gerencia de cada facilidad de cuidado prolongado en Puerto Rico tiene que educar a su cliente, ¿no? Y su cliente no es solamente el adulto mayor, es también ese entorno familiar. Tú no me tienes que pedir permiso a mí para yo que tú te lleves a tu mamá de paseo, o si te la quieres llevar el viernes y traerla el domingo. Obviamente sí se le educa la importancia de la continuidad de la estructura a nivel de medicación, la alimentación adecuada, que no esté, ¿verdad?, con tantas condiciones de salud por ahí que hay contagiosas, pues tener ese cuidado, ¿no? Porque sale de vacaciones ese fin de semana o un paseo, y si no somos cuidadosos, pues podemos afectar, ¿verdad? Que fue lo que pasó en muchas instancias con el COVID, posterior a terminar la emergencia por pandemia, que eso nos está ocurriendo. Pero siempre es bien importante orientar a ese familiar que tiene que ser tan o más cuidadoso que nosotros con ese mantenimiento y ese cuidado del concepto salud. Yo creo que es bien importante que hablemos también, es muchas veces, y lo vemos en muchos, y lo estuvimos hablando los otros días en una ley que se estaba promoviendo, se quiere extrapolar el servicio a los niños a la gente mayor. Esa parte del edadismo. Es parte del edadismo, por eso es que lo traigo. Tú no puedes extrapolar un servicio al niño que no tiene la capacidad de decidir y la autodeterminación con la de un adulto mayor, que sí tiene el poder de decidir. Por eso es que no hay que decirle a la familia porque él decidió por él que quería ir a esa actividad. Claro. Así es que eso es algo que tenemos que tocar porque mayormente en el campo de la salud se da mucho edadismo. El que los médicos le hablan al cuidador y no a la persona porque yo asumo que esta persona es incapaz de entender. El chiquiteo. Claro. Cuando tú hablas el viejito, la abuelita, lo que está haciendo es minimizando la vida de un ser humano, infravalorándola, que eso es bien peligroso. A mí ya me pasó, que fui al médico y me dijeron, deme su manito. Y ustedes pueden ver que esto no es una manito. No es cariño. Es usted el mensaje que le está dando a esa persona al hablarle en chiquitismo. Lo está disminuyendo, claro. Disminuyéndolo. Claro. Y atentando contra su dignidad. Así que es bien importante. Pregúntale el nombre y dígale, don José, don Carlos, doña Minerva, o por el nombre simplemente Minerva. Pero el chiquiteo, primero que no todos somos abuelos. Una vez me dijeron, abuelo, y yo dije, tú sabes algo que yo no sepa. Pero tenemos que ir cambiando y el verbo es sumamente importante por el impacto emocional y psicológico que puede tener en otra persona. Claro que sí. Doctor, iba a comentar. Ese elemento que trae a Caron es bien importante porque se puede considerar como una microagresión. Correcto. Pasa de manera desapercibida, pero va a impactar de manera directa a ese autoconcepto que puede tener el adulto mayor con respecto a cuestionarse si en realidad tiene la capacidad o no, porque este familiar mío, esta persona, que quizás yo la puedo estar viendo que tiene un poder sobre mí, un control decisional sobre mí, yo le puedo hacer caso y entender que es verdad lo que está diciendo. Y va entonces a crear en mí un sentido de inseguridad, de miedo al tomar decisiones, a no quererme involucrar en los procesos, a aislarme, inclusive me puede llevar hasta una depresión, a una ansiedad en esta etapa de la vida, cuando quizás nunca antes la había tenido. Claro. Quería preguntarle sobre el concepto, y tal vez por ahí mismo va, de edadismo interiorizado. ¿Nos puede hablar un poco de eso? Básicamente, es un constructo social que todos, de alguna manera, en nuestro proceso de socialización y crianza, hemos estado impactados. Sí. Así que esto es una tarea continua que tenemos que estar haciendo, no solamente con el adulto mayor,
con el adulto, con el joven, con el niño, con las familias, con el Estado, con las organizaciones que brindan servicios a esta población, de concienciar sobre el impacto que tiene esto en el bienestar, porque eso es lo que estamos buscando, el bienestar del adulto mayor. En todo el sentido de la palabra, en lo biológico, en lo psicológico, en lo social, en lo espiritual. Así que este elemento de integrarlo a mi psiquis va a ir menoscabando mi manera de ver la vida, mi manera de cómo yo verme ante los demás, de yo proyectarme, de involucrarme. Así que esto es una responsabilidad de todos, no es de la Asociación de los Hogares de Cuidado Prolongado, del Airbnb, de los profesionales de la salud, es del Estado, de toda la sociedad. Pero para eso tendríamos que hablar entonces de un plan de país y precisamente acabamos de publicar, aunque es en el tema de las demencias, que llevamos trabajando un plan, se descarta, viene otro plan, se descarta y nos quedamos en el nos quedamos, ajá. Esa es uso y costumbre. Sí. Cada 4 años hay que comenzar en cero. Y los planes que se hicieron se engavetan y hay que hacer otro plan del plan. Yo llevo 21 años en ERP, he vivido ya 5 veces esto. Y es bien frustrante cada 4 años tener que empezar el proceso de educación de nuevo. Y en lo que logras algo, pasar los 4 años y hay que empezar en cero. Y la parte del Estado es bien importante porque si tú haces leyes que tienen estereotipos y paternalismo, lo que está haciendo es promoviendo el discrimen contra la misma población que quieres proteger. Ya. Así es que es bien importante que la política claro, pública que se hace sea también de desarrollo, de autodeterminación y la inclusión y participación social y económica de la población Pero mayor. Puerto Rico, bueno, seguimos envejeciendo aceleradamente, ¿verdad? Esa es nuestra realidad demográfica. Y el tema de los planes, pues, ¿cómo hacemos para salir de la planificación a la ejecución? Para tal vez tener ciudades o centros urbanos pensados en la movilidad, la fuerza laboral, pensado en el trabajo, pensado en la socialización, en cómo, porque aquí se piensa, por ejemplo, en movilidad solamente para ir a citas médicas. Pero si yo quiero moverme porque quiero ir al cine, porque quiero ir a chinchorrear, ¿cómo lo hago si no está la infraestructura para ello? Entonces, ¿cómo hacemos para que haya ese cambio de chip de pasar del plan a la acción cuando ya el tiempo nos está jugando en contra? Eso es algo que Minerva y yo hemos hablado por 20 años. Mira, realmente desde que nos conocemos, esa ha sido siempre la sobremesa cuando en nuestros encuentros. Aquí Puerto Rico tiene que comenzar a hablar de vejez. Aquí hay que dejar de hablar de la vejez solamente cuando vienen las campañas de los Medical Advantage o cuando se quiere vender un producto para la adultez mayor, ¿no? Aquí se tiene que comenzar a hablar de vejez desde el continuo de edad. Para el 2007, la Asociación de Dueños de Centro de Cuidado de Larga Duración sometió al Departamento de Educación una propuesta para insertar lo que era el tema del envejecimiento y cómo se envejece en Puerto Rico a los grados, desde los grados primarios, ¿no? Tenemos una generación, varias generaciones desde entonces para acá que han sido criados por un teléfono, un juego, realmente esos son los cuidadores hoy por hoy. Pues entonces, muchas veces, yo sí soy abuela, muchas veces pues yo quisiera tener más tiempo para dedicarle a mis nietos, pero yo sigo en la fuerza laboral, ¿no? Pues entonces tenemos que hablar de ese otro tipo de vejez. Nosotros, o sea, tenemos que visibilizar el problema que tiene Puerto Rico de cómo se envejece, incluso cómo se envejece geográficamente en Puerto Rico, esos retos, sí. ¿Ves? De cómo la geografía de Puerto Rico también afecta el proceso de envejecimiento de todos, porque todos estamos envejeciendo todos los días, ¿no? Ya nosotros los que llegamos a la adultez mayor legalmente, no nos han dado una licencia todavía, ¿no? Pero no. Yo legalmente ya lo soy. Aquí, yo no sé tú, pero aquí nosotros somos adultos mayores. Nosotros somos adultos mayores, tenemos que recabar eso. Sí. Y es un honor el que yo, Dios me dé la oportunidad de estar hablando de esta generación a la cual yo pertenezco, ¿no?
de esta etapa de vida a la cual yo pertenezco, levantando la voz por aquellos que no tienen esta oportunidad. Nosotros somos parte de la sociedad, nosotros tomamos decisiones, nosotros somos los que hoy por hoy en Puerto Rico adquieren bienes, adquieren los servicios, ¿no? Por tanto, yo creo que es bien importante dejar ese discurso, como decía una gran amiga nuestra, ya para el 2006, no sé si recuerda el Congreso de Gerontología, Sí. y pasar a la acción. Recinto. O sea, ya el tiempo de escribir pasó, Sí. ya pasó. O sea, tenemos que visibilizar que estamos aquí, que llegamos, la adultez mayor está aquí, que somos parte de esta comunidad y que no nos descarten. La vejez no es enfermedad, ¿ves? Nos descartan. Nuestra familia, el edadismo piensa en nuestra familia. Cuando yo le digo a mi mamá que tiene 88 años, mami, pero es que ya tú no puedes hacer eso. Yo estoy Estás limitando. limitando a mi mamá a que ella se siente vital y que quiere hacerlo. ¿Ven? Hay que ir más allá, y lo que hemos estado hablando por tiempo, y hay el término de lo que es la economía de la longevidad. Oye, la vejez en Puerto Rico, la gente mayor de 60 años es un 31% de la población de Puerto Rico. Estamos hablando con casi una tercera parte. Estaba yo leyendo algo de Chile. Chile tiene un índice de envejecimiento de 79. O sea, 79 personas mayores de 65 por cada 100 niños menores de 15. Puerto Rico está en 198. Okay. Sumamente alto. Y ya están trabajando y haciendo los planes y desarrollando cosas para la gente mayor, cuando ellos van a llegar al nivel que está Puerto Rico hoy para el 2050. Pero eso es parte del edadismo, que no queremos ver que tenemos que desarrollar un país y la aportación económica de la población mayor en la fuerza laboral. La gente está haciendo empresarismo, son los mayores consumidores en Puerto Rico. ¿Por qué los medios de comunicación siguen y la agencia de publicidad siguen hablándole al mercado de 18 a 49? Bueno, y los políticos... Un 40% de la población Claro. tiene más de 49. O sea, los estás excluyendo. Sí. Es una miopía sistémica, no solamente del gobierno, sino de la industria privada y de las organizaciones sin fines de lucro. Claro. Porque los estudios técnicos sobre organizaciones sin fines de lucro nos dicen que solamente el 5% de las organizaciones sin fines de lucro sirven a la población mayor de 60. Así que es una miopía total de Puerto Rico, y eso es por el edadismo. Y cuando llegan las campañas políticas, ¿cuáles son los logros que mencionan los alcaldes? Que hicieron una cancha de baloncesto, un parque de pelota, pero no se están haciendo facilidades o infraestructura pensada en tal vez en la actividad física también, pero del adulto mayor o de la recreación del adulto mayor, siendo un país envejecido. Me lo comentaba un compañero analista político y me decía, esto no se ve y no se habla. Eso no se habla. ¿Cuál es la oferta para el adulto mayor? Lo que sí se habla, y escuchándola me vino a la mente, fue esta semana el ejemplo público terrible de un senador diciéndole a una periodista, una señora periodista, ¿verdad? Que era senil, como si fuera un insulto. Mientras eso se siga perpetuando, ella lo respondió muy bien, ¿verdad? Muy elegante. Muy elegante. Y muy certera. Y muy certera, porque envejecer es vivir. ¿Cuál es la opción? Morirse ¿Estar joven. muerto? Sí. ¿Verdad? Es que se supone que estemos muertos, y parte del edadismo es, y esto estamos hablándolo antes de comenzar, el problema es que se presume que ya tú no debes estar aquí. Por eso te descarto y te presumo de que tú no aportas y contribuyes. Oye, estamos hablando que en el consumo de Puerto Rico, el 61% de lo que se consume en Puerto Rico es el consumo de la población de 50 años o más. O sea que, ¿y por qué no se hace promoción para la gente y la inclusión de la gente mayor? ¿Sabe? Es que se presume que ya tú no debes estar. Pero entonces eso, ay, disculpe. Ajá, siguiendo la línea que llevas, esto es como, tengo una generación que espera que cuando yo llegue a mi adultez, yo tengo que desaparecer. O sea, queremos eliminar la generación de adultos mayores para yo entonces ocupar ese espacio. Ocupar el espacio de trabajo, ocupar el espacio de la vivienda, ocupar el espacio en los medios, ¿ves? En la gobernanza.
Y esto pues realmente a mí por lo menos, y como gerontóloga que soy, pues para mí esto es una llamada de atención a nosotros los adultos mayores que no podemos permitir que nos ocupen nuestros espacios. Uh-huh. Y por ahí va mi pregunta al doctor, ¿cómo entonces se trabaja a nivel psicológico, verdad, emocionalmente maduros para convivir generacionalmente y que no se dé esa visión de voy a desplazar, voy a descartar para yo poder entonces acceder? Excelente pregunta. Definitivamente aquí hay un rol fundamental de la familia. Esa es la base de la sociedad. Así que ¿qué es lo que estamos enseñando a esas generaciones que están creciendo relacionadas al cómo tú te defines como persona, cómo tú ves la vida, las diferentes etapas de vida y no mirar el envejecimiento como épocas de pérdida, como épocas donde tú vas a estar desvalido, donde tú vas a estar dependiente? Frágil. Al contrario, debe ser una época como cualquier otra, donde tú puedes ser productivo, donde tú vales, donde tú puedes aportar a mi núcleo familiar, empezando por ahí, y luego irnos moviendo a las diferentes instituciones sociales, a la iglesia, al Estado, a las comunidades, ir integrando esta visión y rompiendo con ese discrimen que construye el edadismo relacionado a la vejez. Y también ahí hay un tema también de lo que es el concepto de la belleza, hablemos de eso, ¿no? Estaba viendo unos reportajes en video de Pamela Anderson, creo que es que se llama la actriz que era de Baywatch. Sí. Pamela. Ella está acudiendo a las alfombras rojas sin maquillaje, mostrando su vejez, y entonces estaba viendo este reportaje que decía, usualmente los artistas tratan de que tú los recuerdes como eran en su época de juventud y evitar que los veas envejecidos. Ella está rompiendo con eso y se está mostrando envejecida, y es como un mensaje de que no hay problema, soy yo, estoy viva, estoy útil, estoy haciendo cosas, pero no tengo que tener el concepto de belleza del pasado. ¿Cómo se trabaja? Es interesante, ¿no? Y eso es como una teoría del shock que ella está aplicando ahí. Ese constructo de la belleza tiene muchos elementos. Tiene elementos económicos. Sí. Porque las arrugas, pues entonces vamos a rellenarnos en tratamientos, vamos a hacer inversión, vamos a modificar mi cuerpo para tener esta imagen. Que supuestamente es la imagen correcta, es la imagen que todo el mundo quiere, pero y cuando yo contrasto mi realidad con esa, ¿cómo yo me siento? Hay un punto bien interesante que tenemos que tocar, porque se habla mucho del maltrato en la población, se habla mucho del fraude, se habla mucho del maltrato financiero, se habla mucho del abandono, se habla de todo esto. Si queremos eliminar todos esos síntomas, la raíz es el edadismo. ¿Okay? Así es que podemos decorar un poquito esos síntomas, pero hasta que no erradiquemos el edadismo, porque ¿qué pasa? Si yo creo que tú eres incapaz y yo tengo poder sobre ti, pues entonces yo quiero usar tus finanzas, me hago cargo de tus finanzas. Entonces, como ya tú no tienes opinión, pues entonces yo me encargo de hacer lo que yo quiera. Y ahí es que viene el maltrato financiero. Igual pasa con las decisiones. Igual pasa el fraude. ¿Por qué hay tanto fraude con la población mayor? Porque como ellos son más frágiles, ¿sabe? Es el estereotipo que hemos creado de lo que es uno vivir después de los 60. Y me encantó lo que dijiste ahorita de que envejecer y vivir es lo mismo. Sí. Estamos viviendo a los 30, a los 50, a los 70, a los 90. Y cada edad tiene sus retos y tiene sus beneficios. Así que la sociedad va a ser tan fuerte como la inclusión de todos los sectores generacionales. Y me uno a las palabras de Minerva, la vida es un continuo de vida. Dejemos de hablar de generaciones y de décadas. Uno vive a través de toda su vida. Y lo más importante es, Minerva tiene 67. Yo tengo 64. No sé cuántos tuyos tienes. 59. Estás a uno. El año que viene. A una loseta. Sí. ¿De qué se trata? Yo sigo siendo la misma persona que no tenía 30 años.
es el mismo José, las mismas pasiones, los mismos anhelos. Pero con la mochila más cargada de sapiencia y de experiencia. Hay una diferencia claro. entre inteligencia y sabiduría. Sí. Inteligencia la tienes a todas las edades. Sí. Sabiduría es cuando tú procesas todas esas experiencias y tomas decisiones más sabias. Claro, claro que sí. Hablaba del tema de la explotación financiera. En Estados Unidos se daba mucho, y hay hasta películas de eso, del tema de los tutores, que es a través de los tribunales. ¿Eso en Puerto Rico no lo vemos, o sí? Bueno, que una persona que yo no conozco y voy y adopto a esa persona como tutor y tomo decisiones fiscales. Bueno, cuando hay adultos mayores que realmente, ¿verdad? Se certifica que presentan limitaciones para poder tomar decisiones en beneficio a sí mismo, no tiene recursos familiares, el tribunal le puede asignar un fiduciario. Una persona o un procurador. Pero en Estados Unidos hay toda una industria de esto. Eso yo no lo veo acá. No a ese punto. No a ese Existe, punto. pero no a ese punto. No a ese punto. Por ejemplo, los que reciben beneficios de la administración de veteranos, cuando hay cierta dificultad en poder manejar sus finanzas, a través de la administración de veteranos se le asigna un fiduciario. Es la persona que, por ejemplo, cuando son institucionalizados estos adultos mayores, pues es la persona que se encarga de administrar los fondos que tiene ese adulto mayor para pagar las necesidades, el cuidado y las necesidades que pueda tener esa persona. En Estados Unidos, el aspecto económico nada más. En Estados Unidos hay bufetes legales que son los fiduciarios y los tutores de la gente. Así que es interesante los conceptos. Y de paso, tenemos que revisar lo que es la tutela. Porque gracias a Dios ya se cambió, porque tú tenías el 100% de tus derechos. Te declaraban incapaz mentalmente y perdías todos los derechos. Te quedabas en cero. Ahora tú puedes decir, mira, yo quiero prescindir de esto, tengo un tutor para estas cosas en específico. Y también estamos ahora hablando de lo que es la tutela temporera. Mira, por este periodo de tiempo te voy a dar esto para que tú tomes estas decisiones mientras pasa esto. Y es temporal. Así que hay que flexibilizar eso para que se ajuste más a las necesidades del adulto mayor. Les pregunto, ¿a qué país nosotros deberíamos estar mirando? Mencionaba ahorita Chile, pero estaba viendo Japón, que los adultos siguen trabajando hasta bien adultos mayores. ¿Qué país deberíamos estar mirando como, mira, esta gente tiene una hoja de ruta que podemos seguir? Todos. Todo menos Puerto Rico. Y le hemos hablado, yo sé que Minerva va a decir España, porque ya conoce muy bien el sistema de España. El problema de Puerto Rico es que nos miramos el ombligo. Bueno, eso es el insularismo. El ombliguismo yo le llamo. Sí. De que miramos aquí todo y no vemos qué está pasando fuera. El envejecimiento de la población es algo mundial. Japón tiene muy buenas cosas. Europa, Chile, Latinoamérica es de las áreas del mundo más adelantadas en asuntos de adultos mayores. Y aquí estamos sumamente atrasados. Y tenemos que buscar esos modelos que están pasando en Latinoamérica, que son mucho más cómodos para nosotros culturalmente. Así es que tenemos que cambiar eso. Y no podemos perder de perspectiva la situación política en la cual nosotros estamos. Claro. Y cómo eso impacta todas las políticas públicas que se construyen, se desarrollan. Siempre estamos mirando al norte, hacia Estados Unidos, cuando alrededor de nosotros hay muchas otras maneras de ver las cosas mucho más efectivas que las que hemos implantado. Ejemplo de eso, las residencias geriátricas en Puerto Rico no compara con ningún tipo de modelo en Estados Unidos dirigido a cuidado 24/7. ¿No? Nosotros no somos nursing home. Nosotros, el modelo en Puerto Rico de servicio de cuidado prolongado es un servicio de base social, ¿ves? No de base sanitaria. Entonces, muchas veces nosotros chocamos contra la pared en el sentido que pues se hacen proyectos de ley y se aprueban leyes que realmente en la ejecución nos tratan como si nosotros fuéramos una facilidad de salud. Yo creo que es bien importante
conocer cuál es el modelo de los no solamente nosotros, los diferentes servicios a nivel de cuidado y asistencia que tenemos en Puerto Rico, y que realmente dentro de lo que hay disponible, dentro de lo que es el concepto puertorriqueño, pues que entonces alrededor de esa base se puedan entonces, ¿verdad?, atemperar las leyes, las que están vigentes, y poder entonces robustecer los diferentes servicios a los adultos mayores con política pública nueva, ¿no? Que ese menú de servicios sean servicios concretos, que se puedan acceder con ideas ejecutables, y que sobre todas las cosas que se garantice el acceso. La escucho, y hablaba con la secretaria de la familia la semana pasada, y hablábamos de los centros de cuidado prolongado. Ellos están enfocados en lo que ellos llaman centros clandestinos. Quisiera hablar de eso porque la mayoría de la composición familiar actual en Puerto Rico, la gente tiene que seguir trabajando. Entonces, no tiene tal vez los accesos para llegar a un centro súper licenciado que tiene muchos requisitos. Ese centro clandestino, ellos no tienen una política de llevarlo entonces a la regulación, sino que la ley dice que ya no lo puede volver a abrir esta persona. Y muchas veces son apoyos comunitarios, sobre todo en los centros, en los pueblos más pequeños, ¿no? Dígame. Es esencial que toda persona que emprenda en el cuidado prolongado institucionalizado tiene que cumplir con el marco regulatorio. La seguridad de un residente debe garantizarse como se garantiza la de 50 residentes de una facilidad. Por tanto, no es concentrarnos solamente, y mira, y le agradezco a la secretaria, ¿verdad?, la iniciativa, porque nosotros como organización siempre hemos levantado la bandera sobre el servicio de forma clandestina, ¿no? Porque entendemos que primero que todo a la industria de cuidado prolongado en Puerto Rico no le hace un favor, ¿ves? Porque ocurren eventos como ha pasado en los últimos meses, y entonces ese estigma social que hay con respecto a los hogares de cuidado prolongado pues se sigue perpetuando, ¿no? Sí. O sea, que es bien importante que todos, no solamente el Departamento de la Familia, sino que todos a nivel de comunidad entendamos que es nuestra responsabilidad, que todo aquel que ofrece servicio a un adulto mayor tiene que tener las regulaciones al día y tiene que cumplir, ¿ves? Pero entonces, ¿cómo llevamos a esta gente a cumplir? Es que ya incumplieron. Si te incumplieron teniendo una operación clandestina, ¿qué me dice a mí que no me va a incumplir en lo demás? ¿Okay? O sea, nosotros tenemos que, eso se tiene que, el gobierno de Puerto Rico, y vuelvo y repito, nosotros vamos a tener una oportunidad con la secretaria próximamente en una entrevista, y es uno de los temas que nosotros le vamos a traer, ¿verdad? Una de las preguntas que le vamos a hacer, cómo nosotros podemos colaborar con la agencia, y sobre todas las cosas, hacer una campaña comunitaria que nos ayuden a nosotros a esto, ¿no? Pero entonces, y disculpe rapidito, el apoyo tal vez a las familias sería económico para poder acceder a los hogares que sí están licenciados, porque la verdad es que muchas familias no pueden acceder. Mira, este servicio es un servicio que cada día se pone más caro. ¿Okay? Un costo base en Puerto Rico de cuidado prolongado está unos $2,800 una persona que realmente preserve todavía algún nivel de independencia, ¿no? De autocuidado. Esa es la realidad. Este servicio no lo financia en ningún otro programa, exceptuando aquellos que están bajo el Departamento de la Familia por una situación de protección, ¿verdad? Claro. Ningún plan médico cubre el cuidado prolongado si lo vamos a comparar con Estados Unidos. O sea, que realmente dentro de lo que es esa figura social de que hijo, hija, que a veces lo que tienen es un solo hijo, una sola hija, que necesita trabajar, ¿verdad? Y necesita el servicio de cuidado prolongado, que hoy por hoy nosotros somos un servicio esencial. Pues es bien importante que por lo menos
dentro de esa política pública, que el gobierno de Puerto Rico a estas familias le pueda dar, por ejemplo, un incentivo contributivo en las claro. en las planillas, ¿verdad? Que pueda de cierta forma aportar económicamente en cosas que no necesariamente sea el cuidado, pero que sí esa persona pueda cualificar para algún tipo de beneficio. Ya. ¿Ves? Disculpe. En cuanto a eso, es bien importante de que la gente entienda que parte de por qué no tenemos una industria más robusta de cuidado prolongado en todo el continuo de cuidado, pues no solamente son los hogares de cuidado de larga duración, es que en Estados Unidos Medicaid paga por cuidado prolongado. Aquí en Puerto Rico, por la relación que tenemos, y tenemos un cap de fondos, no paga, y esa es la base del desarrollo de una industria. Y yendo a la parte de las campañas, para eliminar el edadismo, tenemos que educar. Desde el hogar, desde las organizaciones, la academia. La academia todavía muchas veces sigue con el mismo currículo de hace 30, 40 años atrás. No solamente somos más, es que hemos cambiado la forma que vivimos a nuestra edad. Y tenemos anhelos diferentes a los que tenían nuestros abuelos. Y teníamos forma de interacción, etcétera, diferentes a las que teníamos nuestros abuelos. Así que hay que cambiar el contexto de la vida después de los 60, adjudicándolo a los tiempos que estamos viviendo y cómo adaptamos todos los servicios y nuestra sociedad, vivienda, transportación, educación, salud, fuerza laboral, salud, servicios, recreación, deporte, todo al envejecimiento de la población. Claro. Pero con una mente y un gobierno que fomente el edadismo, eso no se transforma al Puerto Rico que necesitamos. El tiempo nos traiciona, pero quiero para cerrar, ¿cuál es esa frase? Porque tenemos muchísimas en nuestra cultura puertorriqueña, que ustedes hoy, mira, le harían la X, esta no la quiero nunca más porque fomente el edadismo, o esa tradición, cultura. Cuando empezamos los voy a ayudar, cantamos el feliz cumpleaños y te estás poniendo viejo con cara de conejo. Eso no lo volvemos a cantar. Mira, serían tantas. De verdad que escoger una, pero por lo menos yo, a los hijos, ¿no? Yo, por mi formación profesional, pues trabajo mucho con familia. No eliminar, sino añadir. Obviamente, educar sobre lo que es el edadismo, pero simplemente le diría, déjalo ser. Déjalo ser. Muy bien. Déjalo ser. Doctor. Seguir viviendo. Para mí, de las más dañinas al individuo es, ya yo estoy viejo para eso. Sí. El que la persona que se autolimita él mismo por la edad tiene unas repercusiones bien terribles en cuanto a salud física, emocional, social y expectativa de vida. Así que no estamos viejos para nada. Bueno, pues les agradezco a los tres que hayan estado con nosotros para discutir este tema tan importante y tan vigente en nuestra sociedad, y sobre todo que hay que seguir discutiéndolo, así que espero que en otra ocasión podamos coincidir. Sí, gracias por haber estado con nosotros. Ustedes, amigos de Metro Puerto Rico, los invitamos a que se mantengan conectados a todas nuestras plataformas digitales.